Bueno, corillo, bienvenidos a otro episodio más de la autopsia aquí en la bóveda de Joe. Como es de costumbre, aquí estoy con Capita. El tema de hoy está súper interesante, como siempre. Eh, yo no sé, Capita, hay temas dentro de esto. Es bien difícil, y estaba hablando con los muchachos en el Discord el otro día. Es bien difícil buscar temas que tengan que ver con lo que yo amo, que no se repitan. Te entiendo. Pero a la misma vez era mi mente diciéndome que se están repitiendo. Porque es que lo que pasa es que la cultura pop se ha desarrollado de una manera que todo está entrelazado. Entonces, a veces para tú poder hablar de algo, tienes que jalar threads del otro lado y conectarlos para llegar a esa explosión al final de sabiduría. Así que, Corillo, hoy vamos a estar hablando del apocalipsis en los videojuegos, cómo se le ha hecho ese portrait a lo largo de los años. Y la pregunta, ¿esto refleja nuestros miedos actuales? ¿Cómo está la sociedad? Yo creo que si miramos la historia de los videojuegos han sido desde su inicio un reflejo de ansiedad, de las ansiedades, de los temores en la sociedad. El apocalipsis es un tema recurrente que se ha explorado, yo creo que en diferentes formas y en diferentes formatos, desde las pandemias globales hasta colapsos ecológicos. Eh, yo no sé, guerras nucleares también. Y en este episodio de hoy, Corillo, vamos a disectar esto. Vamos a ver cómo los videojuegos han representado estos escenarios. Son escenarios catastróficos. Y cómo reflejan los miedos contemporáneos de nuestra sociedad. Y creo que va, sin tocarlo mucho, pero hay que mencionarlo, va muy de acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. Donde el media está lleno de miedo. De cosas que dan miedo. De cosas que son reales. Porque no es lo mismo ver una película de Resident Evil y ver los zombies, ver el intro del juego de Fallout. Y tú decir, mira qué cool. A tú decir, anda pa'l carajo. Esto puede pasar. Son dos cosas diferentes, Corillo. Así que, Capita, que desde el punto de vista psicológico, el temor o el pavor, porque esto a muchas personas pierden la chaveta. Hay personas que realmente esto les causa ansiedad. ¿Cuál es la pregunta específica? ¿Cómo tú puedes explicar cómo funciona? O sea, ¿cuál es el engine detrás, desde el punto de vista psicológico? Aparte del estrés que produce, obviamente. Pero hay personas que, y a lo que quiero llegar es, para que me entiendan, mala mía, porque empecé ahí y te dejé así como que, pero de esto nacen teorías de conspiración. Y hay personas que viven en ese loop de ansiedad, que están circling, como que, yo me fideo de estas noticias. Y hay personas, Corillo, no todo el mundo, pero se inventan cosas en el aire for it to make sense y como que la juntan y eso lo que hace es esparcir más pánico todavía. La desinformación es horrible. Lo que pasa es que es parte de la naturaleza humana tratar de explicar cosas que no tienen sentido, que quizás en el momento tú no tienes todos los hechos a la mano, entonces la mente tiene esta necesidad de generar explicaciones. No necesariamente tiene que ver estrictamente con esto, pero un ejemplo que doy, que esto es más neurológico, muchos pacientes de demencia terminan llenando las lagunas que tienen mentales con historias, con cosas que no necesariamente pasaron de esa manera. No porque lo están haciendo adrede para engañar o para mentir, sino simplemente que la mente tiene esta necesidad de llenar esos blancos que tiene. Y pues a lo largo de la historia, pues, eso es parte de la naturaleza humana. Me imagino que también tiene que tener alguna explicación evolutiva de cómo nosotros, para tratar de sentirnos en control de una situación que nos sintamos amenazados, pues empezamos a crear todos estos escenarios para explicar, para justificar. Se puede hacer el argumento que muchas veces esto también llevó a la parte de las creencias religiosas. Muchas veces surgió de la premisa que hay fenómenos que no se entendieron en la época, o empezaron a darles explicaciones mitológicas para darte este sentido de alivio. Y pues eso es una parte que a veces puede ser saludable a la religión. Ya hemos hablado de los cultos y cómo también se puede tergiversar. Pero por otro lado, tenemos las personas que no necesariamente manejan esto de una manera adecuada y empiezan con estas teorías de conspiración. Entonces empiezan a crear correlaciones que no existen, a utilizar lo que sería la pseudociencia
Pero todo es basado en el miedo, volviendo a lo que estabas diciendo, el miedo de nuestra mortalidad. Yo recuerdo que, al menos cuando yo estaba creciendo cuando chamaquito, siempre el tema del fin del mundo surgía. Ya. Y te ponen hasta fecha, no, en tal fecha es que el fin del mundo. Y yo recuerdo, pasó como 3 veces, y todavía pasa de vez en cuando, le ponen El que si lo de cólogo, el los cólogo. mayas y 20,000 cosas. Y yo recuerdo que mi papá, dentro de no sé si sabiduría cuenta aquí, pero a mí me funcionó mucho porque mi papá decía, pues mijo, el mundo se acaba cuando se muera la última persona. Y yo, Brilliant. Brilliant. ¿Tú sabes que me enseñó a mí una persona sabia que pasó por mi vida? Wilfredo Vázquez. Tremendo tipo. Me enseñó todo lo que sé de calidad. Willy siempre me decía, Gordo, tú te preocupas demasiado. Y yo, no, pero mira, porque yo me pasaba, él era una persona muy sabia en cuanto a historia, especialmente historia de Puerto Rico y las historias políticas de todo lo que es Centroamérica, Suramérica. Entonces, cuando yo decía cualquier disparate, yo venía de un household del Partido Nuevo Progresista y yo siempre, mano, desde que fui a la escuela y empecé a aprender de la cultura de Puerto Rico, de la historia de Puerto Rico, siempre busqué. Y yo creo que esto yo lo he mencionado, creo que lo mencioné en Neuropicante, y siempre estaba con mis panas buscando historia y qué sé yo. Entonces encuentro este man que había hecho eso, pero ya él tiene 50 y pico de años, él llevaba tiempo haciéndolo, y tenía bastante conocimiento. Entonces yo le decía, no, porque mira, está pasando esto en Estados Unidos, qué sé yo, y se reía. Me decía, ven acá, siéntate aquí, mi pequeño Santaponte, vamos a hablar. Y después que me daba toda la explicación, todo lo que había pasado, recuerdo que estábamos hablando de la batalla de Playa Girona y me dice, ahora yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tú puedes hacer algo para evitarlo? Y yo, pues que yo creo que sí, que si se buscan las personas correctas, pero escucha lo que te estoy preguntando. Yo no te estoy preguntando si tú te vas a organizar, yo no. Ahora mismo, ¿tú puedes hacer algo para evitarlo? Y yo ahí, pues no. ¿Para qué te preocupa? Papi, sí, yo creo que consejo más brillante que ese hasta el sol de hoy, yo creo que, mira, Corillo, fuera de cámara, Capita a mí me da unos consejos cabrones. Y están a ese nivel. Es como, son estas cosas que tú las escuchas y entonces tú estás bien pompeado, estás bien estresado, qué sé yo, y tú escuchas eso y es como... Y tú, es un rude awakening. Es como que, mira, papi, colo con calma. Y mencionaste algo bien interesante, que dijiste de aquí salen las cosas de lo de temas religiosos, teología, etcétera. Y a mí siempre me pareció bien interesante como el libro del Apocalipsis, el último. Y obviamente por diseño. Todos los viejitos, todas las personas mayores, todas las personas, yo me crié en la iglesia y siempre, no, porque cuando el Apocalipsis venga, entonces todo era predicando en que eso va a pasar, que eso va a pasar, que eso va a pasar. Entonces yo me acuerdo que habían ciertas cosas que me habían... Por ejemplo, yo siempre fui fan de Dragon Ball. Entonces yo recuerdo que yo, capita, o sea, no fue que yo lo vi, yo hice mi research y yo hice una predicación en la iglesia hablando de cómo Dragon Ball, esos juegos de luces nos estaban preparando para la nueva orden mundial, porque eso iba a ser algo que nosotros iban a programar nuestros cerebros para que... Entonces yo me doy cuenta, obviamente, yo empiezo después, uno a conocimiento, desperté, no voy a entrar mucho en detalles, ¿verdad? Pero, Corillo, el que busca conocimiento y el que lee, el que se educa, no se deja coger de pendejo. Entonces, cuando tú despiertas y tú ves, tú dices, wow, qué ignorante. O sea, como que pero no me sentía mal. Decía, coño, qué bueno que no pienso de esa manera ya más nada. ¿Tú quieres que yo te haga una conspiración en 5 segundos de Dragon Ball? Dale, tírala. ¿Qué es el Leviatán en la Biblia? El dragón. No es una serpiente, un dragón. Sí, y se va a levantar y cuando se levante... Y tienes que invocarlo, de hecho, y tienes que hacer sacrificios porque encuentras las bolas de dragón y así es que tú lo encuentras. El Leviatán en la Biblia muchas veces se utiliza como una comparación del diablo, del enemigo. El diablo y la bola. Se jodió. Hablando de eso, el otro día, por segunda vez en mi vida, me pasó con el nene cuando pequeño.
Yo tenía unos posters. Yo no sé si te recuerdas, en Puerto Rico hubo la fiebre esta de vender posters de Dragon Ball bien cabrones que eran. Yes. Pues yo tenía uno que salía Goku Super Saiyan 3 y se veía atrás bien brutal el pelo y qué sé yo qué. Entonces, eso no estaba puesto en ningún lado. Estaban enrolladitos, muchos de esos posters. Entonces, el nene los encuentra. Y yo recuerdo que yo estaba con los muchachos de la banda. Ellos se habían acabado de ir y yo estoy afinando una guitarra en el cuarto de atrás. Y de momento, el nene entra, tenía como 4 añitos, yo creo. Y entra con el póster así. Y me dice, papá, ¿qué es él? Y yo, ajá, ven niño, siéntate. Pequeño Gongolí, venga Ven, acá. te presento a Goku. Y le puse, y ese nene estuvo como un spree de 6 meses sentado así en la televisión, viendo eso todos los días hasta que la terminó. Pero el otro día, estoy aquí viendo películas de Disney con la nena. Y yo tengo hay un Funko Pop de Shenlong que es grande. Y está abajo de la televisión. Y ella lo ve y me dice, papá, ¿quién es él? Y yo, ven acá. Yo me imagino, tú has visto el meme de Superman es más fuerte ajá, la música. Pues es lo mismo, es lo mismo. Pero es bien cool, es bien cool. Y por lo que traje Dragon Ball es porque para algunas personas, ese tipo de temas de que hay humanos con superpoderes, que se van a destrozar las cosas, que van a haber invasiones alienígenas, como pasa en Dragon Ball, porque las personas que todavía hasta el sol de hoy no se han dado cuenta que los Saiyajin son, ¿verdad? Son extraterrestres y llegaron y están descabronando todo, pues sí. Hay gente que vive con ese miedo. Entonces, antes de nosotros entrar a lo que vinimos, porque en realidad lo que me interesa es llevar este tema del apocalipsis a los videojuegos y cómo se ha presentado. Yo creo que no podemos empezar de lleno si no tocamos la cultura pop. Entiéndase los filmes. Porque el apocalipsis no solo ha sido un tema recurrente en los videojuegos. De hecho, antes de que fuera en los videojuegos, fue en el cine. Y voy a mencionar varias películas, que es lo que quiero hacer, para hacer ese setting. Pero no necesariamente estas películas son en el orden que salieron, ¿ok? Porque no quiero entrar en eso, pero lo que quiero hacer es tocar la fibra del tema. Y una de ellas es Mad Max. A mí, la idea de Mad Max es tan genial. Es tan genial, pero si tú la analizas desde el punto de vista de no verlo como una película de acción y verlo como una posibilidad, that scares the shit out of me. Capita, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones la primera vez que tuviste Mad Max? Aparte de que estaba cool, Mira, pero... La original es, de hecho, hace no tanto, voy a decirle hace como 2 años, la volví a ver. Y tengo que decir que me impactó lo cruda y lo realista que es. ¿Mm? ¿Sabes? Tú te acuerdas más que la parte bien cool de los carros y los tiroteos y no, mi hermano. La escena del bebé. Claro. Y qué bueno que la vi no hace tanto, porque, o sea, relativamente hablando, porque yo no me acordaba de esas cosas. O sea, yo me acordaba del bigger picture, de lo que se trataba la historia, del mundo post-apocalíptico, de las gangas, ese tipo de cosas. Pero las cosas que hace la ganga está como que, o sea, es hardcore y es bien impactante. Y es interesante porque la cultura popular se dedica mucho, es un reflejo de la sociedad obviamente, pero te recuerda ciertas cosas con distintas fórmulas. Pues Claro. por ejemplo, aparece Mad Max, pero ese mismo principio de cuán cruel y crudo puede ser el mundo, tú lo ves en The Walking Dead, porque The Claro. Walking Dead en realidad no es una historia de zombies. Los zombies es la excusa para ponerte Exactamente, ya. el setting. O sea, Y Walking qué Dead se bueno, trata de qué bueno la que lo crudeza menciones. humana. Qué bueno que lo menciones, porque esto fue una conversación y esto se convirtió en una discusión en Discord una noche. Y los muchachos decían que no, que cómo era posible que tú compararas Mad Max con The Walking Dead. Y yo, es bien fácil para mí hacerlo. Es bien fácil. Yo me acuerdo que era uno de los panas que son futbolistas, el que estaba ahí peleando, pero es que es bien fácil hacer la comparación. Uno es un setting post-apocalíptico y ya con eso ya es suficiente como para empezar a compararla. Y lo segundo es que ninguna de las dos se trata de lo que tú piensas. O
Se trata de la crudeza y de, en realidad, el horror es en lo que tú te tienes que enfrentar como sobreviviente. Y es genial. Peor aún, Joe, no enfrentarte, lo que te tienes que convertir para sobrevivir. Exacto. Esa es la parte brutal. Esa es la parte que te rompe el cráneo. Y convertirte, o sea, y hay un montón de ejemplos. O sea, está, ya que estamos hablando de Walking Dead, moviéndonos un poco más hacia el frente de World War Z. Tremenda película. A mí, o sea, el simple hecho de los detalles, el diablo y sus detalles. Esa escena que Brad Pitt está mirando al tipo después que lo muerden y está contando. Es genial. Desde el punto de vista, si tú eres una persona que tú sabes un poco de ciencia, específicamente de, ¿sabes?, biología y tú ves eso, tú dices, anda pal. O sea, esto, hasta en eso le dieron cariño cuando la estaban haciendo. Y son, entonces, ¿qué hacen? Pues te juegan con tus instintos primales y tú ves eso y dices, espérate, pero esto puede pasar. Cómo se desarrolla la película con lo de las enfermedades. Como este man, yo lo que voy a hacer es que yo me voy a meter todas las enfermedades de vida y por haber, y de esa manera ya esta gente no va a querer. Y entonces, desde el punto de vista del más apto, también hace sentido. Ya esto se va empapando desde otro punto de vista. No solamente son filmes para meter miedo. Hay otras cosas envueltas para poder acaparar y meterle miedo a diferentes personas en diferentes partes de la sociedad, con diferentes profesiones, para poder llegar a ese tipo de fibra. By design, es bien, bien, bien smart. A mí, uno de los sets apocalípticos, porque mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me encanta Resident Evil, a mí me encanta, lo pueden ver ahí atrás, a mí me encantan las películas de zombies, yo amo a George Romero, pero el setting de posapocalíptico de zombies está gaseado. Se ha gaseado, le han dado duro. Y aún así siguen saliendo películas buenas. Hay muchas películas indie, muchos indie films buenísimos. Pero uno de mis favoritos son las invasiones extraterrestres. ¿Cuántos no vimos Independence Day? Pero muchísimo más que Independence Day. War of the Worlds. Yo no sabía cómo reaccionar a lo que yo estaba viendo cuando la vi. Porque eran máquinas. Se veían como máquinas, sonaban como máquinas, salieron de... O sea, es peor. Esto cambió de... esto siempre estuvo aquí, pero ahora se activaron. Y volvemos a lo mismo. Es ese miedo core jugando con tus instintos primales. Entonces, si analizamos esto, Corillo, y ya van viendo por dónde va el Joe, tenemos también películas como 28 Days Later. Mira, películas de... Y no porque sea de zombies. Películas de un apocalipsis causado por una pandemia. No existe mejor película que 28 Days Later. Dentro de mi opinión, no. Porque la crudeza de 28 Days Later, 28 Weeks Later, y creo que ahora va a salir algo nuevo, que ya salió el trailer y me parece súper brutal. Estaba todo el mundo peleando porque Cillian Murphy sale como un zombie. Y qué sé yo en el trailer. Eso es lo que se rumora, pero no es claro, ¿no? Yo creo que fue que alguien lo vio y dijo, míralo ahí. Y ya es que se parece, pero el hecho que esté enclenque y todo descoñetado. Está todo descoñetado. Se ve bien descoñetado. Si es él, está regañado. Mira, un hot take a desafiar cómo se presentan los apocalipsis. Y rozando la idea de tocar el apocalipsis para meter miedo y qué sé yo. Pero no era una película de miedo. Es Interstellar. Interstellar, aparte de que a mí me descoñetó la mente de tantas maneras, fue como que me desconfiguró el cerebro, me lo volví a poner otra vez. Y esa película para mí tiene un lugar especial en mi corazón. Punto. Pero es que Interstellar es bien difícil. Digo, técnicamente es un sci-fi, pero tiene demasiados layers. Los primeros, qué sé yo, 15, 20 minutos, tú sientes el estrés de una película de terror. Claro. Porque es la palabra que tú utilizaste, dreadful sensation, hablaste en un par de podcasts atrás, el pavor de que la humanidad está bien jodida y qué vamos a hacer con este problema que es más grande. Y a mí, por ejemplo, a mí me puso en ese setting y intimida. Mira, a mí me trabajó más desde el punto de vista existencial. Claro, definitivo. No sé si es... Capita, tú trabajas con padres todo el tiempo.
Pero la parte de que el tiempo pasaba diferente y él vio a sus hijos crecer y él no podía hacer nada, esa parte a mí me jodió. La parte que accidentalmente ellos están más tiempo del que tienen que estar en el planeta del agua y todo corre bien rápido. Cuando ya tú sabes que todo se fue a la mierda, cuando llegan allá y el tipo y todo lo, pero no le voy a spoiler la película, pero yo busquen la Interstellar. Pero hay una escena en específico, que es la de los libros. Eh, Mano, yo vi esa cuestión y yo me sentí, yo dije, papi, Juan el esquizofrénico. Yo te digo, yo estaba que yo, pero ¿qué es esto? O sea, que tú me dices a mí que hay una posibilidad, porque es que nosotros, nadie ha ido a un hoyo negro, nadie sabe qué es la que hay. Entonces te dieron como este glimpse también de que también pudiese ser que esa fuerza superior tuvo que ver en la creación del universo y por eso todo está organizado. Esa película es una de esas cosas que pasa una vez cada qué sé yo cuántos años. Es una película muy buena. Y tienes que verla muchas veces y los callbacks y los Sí. detalles. Para mí es una de las obras maestras de Christopher Nolan. Y también de hecho yo lo tengo en mi Spotify, el score El score es de la genial. música. Sí. Es de los pareos más brutales que yo he visto Mira, entre película y score. Es otra cosa. yo no veo. La gente va a decir que yo estoy loco. Y esto sí es un hot take, de verdad, lo que yo voy a decir ahora. La transición perfecta para una franquicia de videojuegos, después de haber hablado de todo esto de cultura pop, y caer y empezar a hablar. Existe un videojuego que reúne todas las anteriores. Existe un videojuego. Y es el universo de Halo. Halo, el apocalipsis es parte fundamental del lore. ¿Verdad? La Tierra prácticamente ha sido destruida y la humanidad se ha visto forzada a vivir en flotas espaciales. La narrativa de Halo refleja la idea de que en un futuro catastrófico, la supervivencia va a depender de la capacidad de los humanos para adaptarse y colonizar otros mundos. Eso parte de una premisa apocalíptica, posapocalíptica. Tiene horror, porque lo tiene. Tiene la invasión de The Flood. Hay una pandemia, hay una infección ¿verdad? Que causa, los soldados se mueren y se transforman y después el setting de Halo cuando The Flood entra cambia completamente de ser un shooter, ahora es un shooter pero es de terror y tú estás cagado corriendo para todos lados que no sabes qué diablo hacer. Tiene la invasión, porque entonces ellos están en esta guerra ahora también con los Covenant. Es todo en un solo paquete. Y hay bien pocas franquicias, no de videojuegos nada más, sino en cultura pop, que yo considero que son completas. Halo está ahí, Star Wars está ahí. Y hay muchas otras. Obviamente, para mí Resident Evil está ahí, pero yo no voy a entrar hoy, no voy a discutirlo completamente, pero lo está porque dentro del universo de Resident Evil se tocan hasta temas políticos, posapocalípticos. Hay tanto envuelto en Resident que es ridículo. Resident Evil, lo que la gente ha visto de Resident Evil sin leer las novelas gráficas y sin ver las películas animadas, solamente los videojuegos, no tiene nada que ver con el universo de filmes. Y esto lo hemos tocado en otra ocasión, que es mera acción por acción. Nada que ver. Esto es una historia bien pesada. Y ya que, no sé, a mí me gusta siempre entrar por Halo. Y yo siempre digo que es un hot take porque yo lo menciono y la gente me dice, pero tú eres loco, con tantos juegos que hay de cosas que tienen que ver con apocalipsis, con tantos juegos de zombies que hay, con tantos juegos de pandemia, tantos juegos de invasiones, de guerra nuclear. ¿Tú vas a empezar por eso? Pues claro, porque es que reúne todo, brother. O sea, todos los posibles escenarios que tú me estás mencionando, y me puedes mencionar diferentes juegos, qué sé yo, puedes hablar de guerra nuclear, Fallout, puedes hablar de Resident Evil, Pandemia, qué sé yo, The Last of Us, y puedes mencionarme un montón de estos videojuegos. Ya eso pasó. Nosotros pasamos esa página y ahora estamos aquí. Eso para mí es genial. Yo, Me pusiste porque nunca lo había visto de esa manera, pero tienes razón. sí, es complicadito. Es complicadito. Es una pena que no hayan hecho nail down con nada de lo que han hecho en live action. Hay un par de cosas que estuvieron cool, tal vez en lo último que sacaron, pero no sé, yo siento que no han conectado con el core de la fanaticada, como que no le han dado a la gente lo que la gente espera. Y es bien triste porque yo pienso que ahí sí que hay tela para construir una buena franquicia de filmes. Sí, pero hacerlo bien cuesta dinero. Poner las cosas como sugiere el videojuego Sí. es retante.
Es retante. Yo, si hubiera sido para allá, para cuando empezó Star Wars, tal vez le hubieran hecho algo ahí más o menos y hoy día fuera algo grande. Pero hoy día, cumplir con las expectativas de lo que la gente espera es bien difícil. Y yo creo que el mejor ejemplo es el universo cinematográfico de Marvel. La gente se fastidia haciendo una película, sale y allá la cogen y la pelan, le dan 3 de 10 y se fastidió, ya no hay segunda parte. Yep. Mira, vamos a clasificar estos escenarios posapocalípticos, capitán, en varios grupos. Vamos a comenzar con pandemia. Pandemias y el miedo a la enfermedad. Ese maldito miedo a la enfermedad. Pasamos una, el COVID. Uno de los temores más recientes y palpables es ese, las pandemias. Juegos como The Last of Us. Tenemos Dying Light, Dead Island. Uno de mis favoritos ever, Days Gone. Excelente juego, juegazo. Y Resident Evil, que es verdad, Resident Evil específicamente ha popularizado la idea de este virus incontrolable que destruye a la humanidad. El concepto de las enfermedades mutantes y que los contagios globales se ha vuelto un reflejo de crisis sanitaria. Y ya pasó ya. Yo no sé si ustedes tuvieron el feeling, pero cuando estuvimos viviendo la pandemia del COVID-19 y cuando también estuvimos como... Yo me cagué. O sea, para mí era bien difícil encender la televisión y decir, están muriendo tantas personas, estamos haciendo fosas comunes, en tal país están quemando los cuerpos. Era algo que esto estaba pasando, ya esto no es un videojuego que yo voy a hacer, pero a la misma vez yo aprendí un montón de cosas, yo actué rápido, yo tenía mucho cuidado cuando salía, siempre estaba pendiente. Es bien raro, capita. Cuando pasó el COVID-19, tú estabas en Estados Unidos ya. Sí, yo estaba acá en Colorado. De hecho, te iba a hablar de eso mismo. Yo era de los que echaba el chiste de, diablo, estás como los rednecks que tienen un búnker en el patio de la casa y qué sé yo. Entonces, lo que pasa es que en mi casa, por ejemplo, hay un cuarto que de hecho yo pensaba hasta hacerlo como un panic room, porque es como es storage, pero está separado, nada, es un espacio bien raro. Lo tenemos de storage, por poner porquerías ahí. Y yo vi eso y yo empecé a comprar filtros de agua. Yo compré las pastillas esas que tú te tomas para bregar con la radiación. Me olvidé el nombre ahora mismo. Eso no es ¿Qué Radiant. más? Radiant es. Se Algo me así, olvida no me el acuerdo, nombre. pero algo así. Pero esas, tengo jamen ahí todavía por nariz y boca. Compré algunas comidas secas en polvo. Papi, yo me preparé como si viene el zombie apocalypse. Entonces, y lo menciono de esa manera, lo traigo a propósito de zombie apocalypse, porque este chiste de que, cuando esto se fastidie, que va a pasar X, Y, Z, pero cuando tú te encuentras a la realidad, de repente, me debo de comprar un arma. Y si ¿qué me debo de comprar de armas para defenderme? Porque si tengo todas estas cosas, pero viene algún HP y me viene a robar la casa, porque pues, uno no sabe. Y Claro. entonces tú empiezas a asociar el caos que se crea, por lo menos que te muestran en cultura popular, volvemos, en este tipo de situaciones y cómo es la supervivencia del más apto. Y el más apto no es necesariamente el que se haya preparado mejor, el más apto es el que pueda sobrevivir, punto. Y el que tenga los medios de mantener lo que sea que ha conseguido. Y cuando que ha pasado mucho en cuestiones de huracanes, de este tipo de tragedias sobrenaturales, tú ves a la gente rompiendo los cristales, que enseña siempre las noticias, y jugándose las cosas, o Sí, no. comida, o cosas innecesarias, televisores, en medio de una crisis, y la gente se vuelve como que loca, y tú dices, eso es empezando. Eso Es es la peor. gente que está viendo que vienen los de FEMA como en una semana a ayudar, y se acaba, y quizás hasta menos, y se ponen así. Imagínate si pasa un mes y no hay agua potable y no es disponible, si no hay comida y los medicamentos y que si Mira, yo te voy a... te pone a pensar porque la realidad Sí, sí. y a mí y yo el problema que yo tengo es que yo conozco la naturaleza humana y no es bonita. Yo tengo una historia del COVID. A mí se me aprendió el Resident Evil shit. Y, y decidí, cuando empezaron a cerrar todo y empezaron a salir
acuerdo como si fuera hoy que salió en las noticias que había en un barrio que era como a 5 minutos de donde yo estaba. Unas personas se trataron de meter en la casa de un veterano y el veterano sacó el shotgun, papi, y ahí quedaron. Y yo vi eso y dije, eso es a 5 minutos de aquí. Y yo llego a la Almería, decidí ir a la Almería. Y cuando entro, había una fila, loco, en la Almería, pero una fila que era como si aquello era para ir a Disney. Y el tipo, No había balas. me dijo, déjame adivinar, viene a buscar algo, como burlándose, porque entonces sale y dice, yo espero, el tipo así, pero el tipo más crudo no pudo haber sido, y más HP. Yo espero que de esta aprendan, que no dejen para cuando pasan estas cosas para tener armas en su casa. Y tú así, cabrón, mirando para el piso. So, yo entro, te corren o sea, que te hacen todo el background check y qué sé yo, que tenían, ellos ya estaban, papi, que yo era una fábrica de producción. Ellos tenían gente haciendo los background checks, qué sé yo. Te aprueban, ok, para aquí, ¿qué quieres? Y yo así. Pues, ¿tú que todo tú vives? ¿En un apartamento? Sí. Pues lamentablemente los handguns se acabaron. Papi. Lo que había eran shotgun, rifle, R15, aquello fue un desmadre. Yo terminé yendo a Salmería. El desespero fue tanto. Yo terminé yendo a Salmería como 3 veces en la misma semana. Y yo llamé al pana y le dije, mira, él estaba trabajando y le dije, mira, Rafi, se están acabando las cosas. Volví con él. Cuando volví con él habían llegado balas, compré balas. Empezaron a limitar las balas, no habían balas. Después me monté con un pana y fuimos al PX porque él tenía del PX para comprar balas allá, que viene el bucket ese grande. Yo me preparé como si yo voy a dispararle a una horda de zombies. O sea, yo Pero estaba... es que nadie sabía qué iba a pasar, Joe. De hecho, hablamos del miedo de la pandemia. Honestamente, habían tantos mensajes confundidos y mezclados. Es como que a mí me da, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Y si pasa, ¿qué? ¿Y cuál es? O sea, nadie sabía nada. Tú llegaste a ver el video del tipo, yo no me acuerdo si era en Venezuela o dónde era, que estaba como... yo no me acuerdo dónde era. Era en Sudamérica, pero este era en un tren. Y el tipo estaba hiperventilando. Y lo grabaron. Y hacía... Y de momento el tipo paraba y hacía... Empezaba a gritar y volvió otra vez. Y yo veía eso y yo decía, se transforma. Se transforma porque en mi mente era lo que había visto. Entonces... Eso es un leaker. Mano, está cabrón. Entonces, otra de las cosas que a mí que encuentro genial de esto es que todo esto nosotros tuvimos la oportunidad de verlo mientras se desarrollaba. Y una de las cosas que tienen los videojuegos, especialmente Resident Evil, que fue el que lo introdujo, es cuando ya pasó. Y nosotros ya llegamos, ya ha pasado, ya la ciudad está desbaratada, quedan los zombies por ahí. Pero genial, Days Gone. Days Gone te empieza el juego con una serie de clips y con una que tú ves cuando todo se está yendo por el toilet. Y eso da pánico, brother. Ahí sí que. Porque ahí tú te das cuenta que en eso es al azar. Si te salvaste fue por suerte, porque ese mierdero, eso no había quien diablo aguantar esa vaina. Days Gone para mí es genial. Entonces, a mí me gusta también separar dentro de lo que es pandemia los diferentes takes. Y es que por lo menos Dying Light y Dead Island se parecen mucho porque presentan una sociedad colapsada, ¿verdad? Tiene por el virus, por el tema de la pandemia, y convierte a los humanos en criaturas violentas. Y eso es lo mismo que se repite en todas las demás. Resident Evil explora el bioterrorismo. Es un poco distinto porque entonces ya aquí no es que nosotros no tenemos control de lo que pasa. Que en Resident Evil hay gente que está haciéndolo adrede. Entonces la manipulación del virus y te ponen escenarios de horror y en escenarios de lo que se conoce hoy día como el survival horror, que es un escenario de supervivencia. Days Gone, en cambio, nos muestra el mundo mientras se va transformando a través y después brinca y te hace ese leap otra vez y te dice, bueno, así es que está ahora. Pero por primera vez en mucho tiempo, porque yo sí habíamos visto algo en World War Z, qué sé yo, pero vimos las hordas, o sea, gente encima, como si fueran pelotas corriendo uno por encima del otro, papi, y el pavor era real cuando yo vi ese trailer. Tú juegas Days Gone y tú sientes la verdadera presión. Cuando a ti te toca ir a hacerle hunt a los nidos, a los nests, ahí está la verdadera presión, capilla. Si no lo has jugado, te lo recomiendo de 10 full. Yo no lo he jugado, pero lo he visto y se siente, es como que sofocante. Sí, es desesperado. Y no para, o sea, es como que no, it's relentless.
Corillo, le invito a las personas que están viendo la autopsia, pueden dejar sus comentarios abajo, dejen su opinión. Si hay un juego que no mencionamos que usted piensa que debería estar ahí, déjenlo por ahí. Capita, segunda clasificación, colapso ecológico, cambio climático. Sabemos el calentamiento global es tema central aquí. La explotación descontrolada de los recursos y esto, aunque les suene a que, yo no recuerdo que haya un juego de esa manera. Bueno, Horizon Zero Dawn. Eso es posapocalíptico. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y por supuesto, vamos a tocar la fibra como es. Death Stranding. Death Stranding es un juegazo. Y muestra un mundo en donde la naturaleza ha retomado el control después de la caída de la civilización humana. En Death Stranding, obviamente, son una paja mental de Hideo y va muchísimo más allá. Pero el tema está ahí. En Horizon Zero Dawn se presenta el mundo, ¿verdad? Donde todo ha sido reducido a tribus primitivas tras la caída de una civilización que era altamente tecnológica. Pero sigues viendo esa caída. Sigue siendo tema posapocalíptico. Death Stranding lo menciono porque ellos tocan más el mundo como fracturado, donde la humanidad lucha por reconectarse con el entorno. Entonces, la lluvia acelera el deterioro. No sé si lo tuviste la oportunidad de jugarlo, capita. Y también encima le metimos lo de criaturas paranormales. Deberías terminarlo, brother. Porque Death Stranding 2 promete ser... Tú sabes que yo pienso algo bien fuerte. Kenneth se va a encabronar conmigo cuando escuche esto. Pero yo creo que sí. yo creo que si Hideo sigue desarrollando Death Stranding, hay un potencial. Yo no estoy dando esto por sentado. Pero si ellos no la cagan en este segundo y de verdad eso que nosotros hemos visto se convierte en un masterpiece, tienen la posibilidad de hacer que esto sea más grande que Metal Gear. Así que... Es que entiendo por qué lo dice. Me duele decirlo. Me duele. Pero pues... Es que mi problema es que yo pienso que Kojima es como Robert Rodríguez. Me explico. Robert Rodríguez, cuando te hace una película... Él siempre le va mejor cuando tiene a alguien que lo controle. Y entonces tú ves todas estas ideas bien brutales, pero sí, mijo, pero vamos a hacer esto. Y para centrarlo, para enfocarlo. Y Kojima tenía eso con Konami. Con Konami. Y no estoy diciendo que Konami tenía razón. Yo lo que sí es que Kojima debía de ser sabio y tener un poquito de self-awareness de a mí me va bien si me restringen un poco, porque si no me voy a estas pajas mentales y termino haciendo esta cosa extraordinaria y a veces no me da ni el tiempo para terminar el proyecto y esto sigue siendo un negocio y entonces queda todo esto regado, que es una idea bien brutal, pero... Que se siente, que eso es lo que se siente que está haciendo con el 2. Él está recogiendo todo lo que hizo del 1 y ahora aparentemente alegadamente es que nosotros vamos a entrar en lo que él quería hacer, su visión. Pero eso me recuerda Metal Gear 5, o sea, es un juego sin terminar. Si tú juegas Metal Gear, tú dices como que, espérate, pero aquí fue que se quedó, pues como que se siente el gameplay como que... Acuérdate también que el 5 tenía Ground Zeroes y después de Ground Zero salió el juego completo, Phantom Pain. Pero yo no sé, mira, yo te voy a... Más de que por qué trabajar en un prólogo cuando tú, o sea, a mí no sé. Es que es Kojima. Restricción. Es que es Kojima. Mano, si tú juegas Death Stranding, Death Stranding empieza y cuando empieza tú estás, ¿qué carajo yo estoy jugando? ¿Qué es esto? Tipo cargando el bebé, las visiones, aquello, lo otro, y de momento ya cuando tú terminas el juego tú dices, anda pa'l carajo, este juego es un masterpiece. Entonces el segundo ahora, con todos estos trailers, ya que uno tiene un más de conocimiento, está viendo caras familiares, ya uno está... Tú dices, hermano, esto promete, tardó pero arrancó. Eso es lo que puedo decir. So, okay. Si tocamos Horizon, si tocamos Death Stranding, si hablamos, hell, even Zelda, o sea, Breath of the Wild, porque tenemos eso también ahí, se ve. Yo pienso que el temor a la automatización, y especialmente cuando no tenemos control sobre eso. Y yo creo que ese tema se está abordando bastante hoy día, y es que la inteligencia artificial es un reflejo directo del miedo que nosotros tenemos a la dependencia tecnológica. Entonces, y las consecuencias no solo ambientales, sino que puedan tener en la sociedad. Hoy día todo el mundo está, Elon Musk va a hacer tal cosa.
va a ser un ejército de robots. Los robots. El AI se va a quedar con esto. Entonces tiene gente, expertos en paneles hablando de cómo es posible que el AI tome control y se autoeduque y termine siendo acá, papi. Nos fuimos en el brote de Rise of the Machines. Es interesante porque yo desde ahorita estoy pensando en... y es un chiste, but not really, sobre Terminator 2 Judgment Day. Skynet. Porque tú mencionas la parte de las máquinas, entonces la parte de apocalíptica, que tú ves a Sarah Connor pegar la cerca esa. O sea, quemándose pollo con frito. la explosión. Ya, Pollo frito. Eso está, pero... Esos efectos especiales on point. Linda Hamilton a la barbacoa. Papi. Y yo lo que pienso es, mano, es que suena a broma, pero hay cierto... Tengo que admitir que tengo cierto tipo de miedo por lo siguiente. Boston Scientific ha sido una de las compañías que más está trabajando en robótica y eso. Y entonces ellos te enseñan, hace un par de años enseñaron unos robots que ellos estaban trabajando en el sistema de balance. Entonces, de cómo hacer, porque si van a entregar paquete, pues vamos a suponer en proyección de que vamos a entonces ahora tener este tipo de máquina entregando paquetes de Amazon. Pues obviamente, pues tú piensas los tejenos, se pueden caer y qué sé yo. Entonces estaban probando cuál era el sistema de estabilización. Le caían a palos. Le metían empujones para ver cómo aguantaba, o sea, probando de muchas maneras. A mí siempre se me ocurría, y ahí es que viene Skynet y todos nos jodimos por culpa de Literal. estos Por culpa de estos cabrones. Es como si tú generas una máquina con la capacidad de evolucionar y autoeducarse y qué sé yo, no, la máquina no va a estar mucho decir, espérate, el problema son estos. Pero ya no se fue en huelga, ya no se fue en huelga de shutdown, la fábrica china sin luz. Empezó hace un mes y ya se fue en huelga de shutdown. Los empleados se fueron porque no quieren trabajar más nada. Llevan trabajando una semana. Entonces son máquinas. Empezaron uno lo dice en broma, ¿verdad? Pero fallaron los software y se apagó todo. Y tuvieron un montón de pérdidas porque no había gente para trabajar. Mira, moviéndonos al próximo. Este a mí me gusta tocarlo con cautela. Este es el verdadero miedo a la sociedad hoy día. El que les debería dar miedo, corillo. Si usted quiere tener miedo de algo, téngale miedo a la guerra nuclear y el colapso político. Desde la Guerra Fría, el miedo a la guerra nuclear ha sido un tema recurrente y repetitivo. Yo creo que la franquicia más grande dentro de esto es Fallout. Fallout lo presenta de una manera muy excelente y jocosa a la misma vez. Resident Evil toca el tema nuclear. Hemos visto que cada vez que quieren explotar algo, lo que hacen van y le tiran un misil y se ve el arbolito y se acabó el virus y ya, y ahí murió. Y aunque no explícitamente, si alguien no está de acuerdo, lo invito a que lo deje en los comentarios. Gears of War. Gears of War, estas tres franquicias exploran mundos donde todo ha sido devastado por experimentos militares, por biológicos nucleares. En el caso de Gears of War, por la guerra. Y muestran, ¿verdad? Lo que pudiese ser nuestra sociedad, porque es un reflejo, intentando sobrevivir entre ruinas, ya sean radioactivas, como en el caso de Fallout, o en un constante conflicto, como en Gears of War. Entonces, Fallout es bien inmersivo. Fallout nos sumerge en ese universo donde los sobrevivientes habitan en refugios, luchan por reconstruir la sociedad, tienes grupos. Fallout es un universo genial. Yo estoy jugando Fallout desde que salió en PC. Y ver la evolución de la franquicia de Fallout a mí me llena de muchísima fucking alegría. O sea, desde este videojuego bien sencillo a este formato de Fallout 3, Fallout 4, que para mí Fallout 4 fue excelente. No sé, para mí es una de las franquicias. Bethesda de verdad que es genial con Fallout. A mí me encanta. De hecho, aquí estamos pompeados con Fallout 76 ahora puede ser un ghoul. Eso es lo nuevo, y me dan ganas de empezar a jugar de nuevo. Fallout 76, este proyecto no sé si sabes, Capita, para jugar Fallout Online, básicamente. Yo me quité simplemente porque el mundo se hizo tan complejo y no recuerdo cuál fue, pero uno de los Fallout estaba como que empezó, ¿sabes que Fallout estaba como que bien duro? Y tengo que reconocer de que son tan buenos que se dieron el lujo de tirar uno o dos juegos porquería,
Y aunque yo me quité, pero como que se pueden dar ese lujo. Ay, pues tiene uno que no está tan bueno y la franquicia se va a mantener. A mí me gustó el 3. New Vegas es excelente. Pero el 4, capita. 4 es otra cosa. New Vegas también es buenísimo. A mí New Vegas me gustó bastante. Pero 76, ¿verdad? Es como si hubieran cogido el 4. O sea, todo lo que hizo el 4 genial. Y hubieran dicho, vamos a hacer un juego online ahora para que tú puedas ir como a lo Destiny en co-op. Vamos a hacer raids, vamos a hacer cosas. Y está bien cool. Pero ahora tú puedes tener los perks de ser un ghoul. Ahora la radiación no te hace daño. Tienes el super strength y la cuestión. Eso está bien cool porque te puedes transformar en un ghoul. Resident Evil, y volvemos a tocarlo por lo del tema del bioterrorismo, los expertos militares, pero sí se menciona la guerra nuclear y el colapso político está. Para todas esas personas allá afuera, a mí me encanta decirle, y aquí yo usualmente no me dirijo así a las personas, pero si a usted no entendió Resident Evil 6, usted está bien corto de mente. En Resident Evil 6, nosotros vemos como el presidente muere y todas las naciones. Ese intro de Resident Evil 6 es un caos total. Se fue a la mierda el mundo en general. Es genial. Y el colapso político no lo pudieron hacer ese portrait mejor. Es uno de mis favoritos. Gears of War, esa guerra de nunca acabar con los locos está cabrona. Pero si recordamos bien, el trasfondo de la guerra viene de una crisis energética y obviamente por el uso extremo de las armas de destrucción masiva. Y ahí yo tengo mucha fe en EA, que lo anunciaron ya. Yo creo que necesitaba eso, porque esos últimos 2 juegos de Gears, para mí Gears acabó en Gears 3. Ese es mi take en Gears of War. Ahora iba a extenderse a PlayStation 5, ¿no? Sí, van a empezar ya sí. Ya. Y qué bueno. Qué bueno. No tienen, sí. Sí, qué bueno también. Yo no jugaba porque yo no tenía Xbox. Te iba a mencionar, tú que hablas de que suena como que tonto que lo estamos omitiendo. El mismo Metal Gear. Metal Gear son independientemente del modelo, son armas de nucleares. O sea, sigue siendo, es como yo le estaba diciendo a Kenneth la otra vez hablando con él, aunque siga siendo una paja mental, es en un universo alterno, pero sigue siendo un tema posapocalíptico también. De hecho, tú piensas que es una paja mental, pero te pones a ver especialmente el 3, que es hay un triple agente. De hecho, la tipa es un triple agente que empezaba como agente norteamericana, pero en realidad es una agente rusa, pero en realidad viene trabaja para los chinos. Eso es un desmadre. Es un desmadre, pero por cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Una de las cosas que, ya que tú estás mencionando eso, es la relevancia que tiene eso contemporáneo, o sea, las tensiones internacionales actuales y la amenaza de esos conflictos nucleares que hacen que ese temor siga siendo relevante hoy día. O sea, y lo podemos ver en franquicias de videojuegos como Call of Duty también, que han explorado el morbo de la guerra moderna, pero lo han explotado, pero de que yo creo que ahora mismo, a cualquier chamaquito que está jugando Warzone, cualquier persona que esté pompeado y le meta eso todos los días, tú le dices, mira papi, agarra un rifle, y te dice que sí se va. O sea, han usado conflictos inspirados en eventos reales para construir su historia. Y eso es bien inteligente también. ¿Quieren manipular a la sociedad? Sí. Tú sabes, yo no quiero ir para allá, pero hay un proyecto de acondicionamiento que si las personas no se dieron cuenta, corillo, usted tiene que ser bien corto de mente para no darse cuenta que cuando nos pusieron Modern Warfare en las manos, donde quiera que había una competencia de Modern Warfare, había un boot del Army reclutando. Inteligencia artificial. La pérdida de control. A mí me encanta porque este fue uno que yo me acuerdo que en una de las autopsias que hicimos con un invitado, estuvimos hablando de eso. Si existen survival horror que tienen inteligencia artificial, sí. O sea, el miedo a que la inteligencia artificial supere el control humano es otro tema que ha sido explorado en juegos. ¿Qué juegos? Prey, Soma, inclusive de Callisto Protocol, System Shock, que a mí me encanta esa franquicia System Shock, y hasta Resident Evil, de Queen y el panal. Se menciona el panal o lo que es cuando se libera el virus. Lo vieron en la película. Esto va más de acorde con el filme, pero también se menciona, en las novelas gráficas se menciona que sucede algo en el panal. El panal le llamaban el Hive, a donde estaban los laboratorios. Hay muchas personas que dicen, no, el Hive no es canon, porque eso salió en la película. El término Hive, aunque no se menciona,
se le da forma en el videojuego. Y si usted piensa un poco en Resident Evil 2, cuando empezamos a bajar en la ciudad, todo se conectaba por debajo. Y el concepto de The Hive viene de esas conexiones de los laboratorios, de la mansión Spencer, con los túneles que tenían por debajo de la tierra subterráneos y las conexiones que tenían con los edificios de Umbrella en la ciudad de Raccoon City, bajo tierra. Yo no sé si tú jugaste Prey, Capita. No. Prey es excelente. Los dos. Prey y Soma. Soma es un poco más viejo. Pero presentan esos escenarios donde básicamente la tecnología ha ido demasiado lejos, llevando pérdida total del control sobre la IA y la conciencia humana. And it gets scary as shit. Ese Bueno, me hiciste pensar en Detroit. Become Human. Sí. Porque no tan solo se van a la parte de la evolución, pero, mano, no sé dónde. Estaba leyendo un artículo, y ahora mismo no me acuerdo dónde fue, que hablaba sobre si eventualmente la inteligencia artificial y los robots o lo que sea puedan tener derechos. Y yo viendo cómo se está desarrollando la cosa, digo, yo no siento que tenga una respuesta a eso. No. No, Blindly se juntaría gente a defender los derechos de la IA. Y yo no, pero, mano, me siento tan ignorante, de falta de datos para hacer un juicio que no, hacho, mano, no, ni me atrevo a pararme ahí. es uno de esos temas que asusta. Ese tema asusta. Y porque yo no, o sea. ¿Qué diferencia tiene la conciencia humana natural a algo que tú creaste artificial, pero tú le diste la capacidad de tener conciencia? O sea. Entonces tiene los cuestionamientos existenciales Ajá. o técnicamente nosotros somos como sus dioses. Y si nos vamos por ahí. Mira, espérate, Rick and Morty tiene un episodio completo de eso. Sí. Yo amo ese cabrón. Eso se ve en Halo. Halo 4 y los Forerunners. Es genial. Mira, System Shock, capita. Esta es una que te la voy a recomendar. System Shock es un juego, corillo. Las personas que están viendo esto, que está bien barato. Siempre, porque de hecho hay un remaster que salió y ya el remaster también está como en $20. Ahí no se enfrentan a Chodan, así se llama el IA. Es una IA que está descontrolada. ¿Te acuerdas cuando Cortana se puso Rampant en Halo? Pues es una IA que está totalmente descontrolada y toma control de una estación espacial. Entonces, ella lo que está buscando es la destrucción de la humanidad. Full. Papi, Skynet, te lo estoy diciendo. Sí. Mano, en Resident Evil se ha explorado, como dije, se ha explorado un poquito la idea de la inteligencia artificial, las armas biológicas y los superhumanos estos que son creados en el caso de... Han sido diferentes corporaciones ya no solamente Umbrella, ahí está Tricel, hay otras cosas que se mencionan. Pero lo que asusta es el desafío de los límites éticos de la ciencia. La ciencia tiene límites, corillo, y hay cosas que se supone que no se hagan. Y en estos juegos se roza bien descaradamente la idea de que una persona como Albert Wesker, que lo hemos mencionado aquí, para mí es uno de los titanes del género, pierde esa deshumanización que Capital trajo el otro día. Y es como que I justify my ends by any means. Pero yo ahí me voy aquí es que vamos a pelear tú y yo. Cuéntalo. Porque ¿quién dice que la ciencia puede tocar y qué no? Yo creo que eso es basado en el código moral, más que otra cosa. Exacto, pero la moralidad responde a una influencia altamente cultural. Y nos hemos dado cuenta a través de los años que la moralidad evoluciona. Se está todo el tiempo transformando en conjunto a la sociedad. Yo creo que eso es bien complicado. Y para darte un ejemplo específico donde se vio, y todavía creo que se ve, es cuando empezaron a desarrollar el genoma humano y clonaron a la oveja esa, se me olvidó el nombre. A Dolly. O sea, a Dolly. Y entonces decían, pero estás jugando a ser Dios y qué sé yo qué. Y pues yo no,
Pues yo puedo ver el punto de vista de ellos, esté de acuerdo o no, ellos tienen un punto. Sea válido o no, son otros 20 pesos, porque estamos hablando de creencias religiosas, o pues cada cual pues tiene derecho a eso. Esa es una, pero entonces la otra parte de eso es cuando empezaron a ponerle regulaciones a eso, de igual manera tú le pusiste regulaciones a avances médicos de que gente que pudiera tener una mucho mejor calidad de vida no la está teniendo porque este grupo de personas piensa que la ciencia no debiera hacer eso. Yo no me acuerdo dónde es, pero es una de las películas. No recuerdo qué película es, Capito. Tal vez tú me puedas refrescar la mente, pero básicamente los extraterrestres le dicen a la gente que ellos van a llegar y nosotros vamos a alcanzar esa supremacía y vamos a alcanzar y se nos va a abrir, vamos a ver las cosas diferentes cuando nosotros entendamos que la ciencia y la religión es lo mismo. Ah, ya, no me acuerdo de eso. O sea, buena, no. Sí. En algún lugar yo vi eso. Voy a hacer esa asignación porque me vino así de una. Pero Esa volviendo, premisa me gusta. pero volviendo al tema de por qué nos da el miedo, cuál es la cuestión y esto que tú estás tocando ahora, Cory, yo pienso que tiene que ver con la conexión con la realidad. O sea, el nosotros haber desarrollado la inteligencia artificial y que sea generativo, o sea, que cree conciencia y todo, y tú piensas un poco más allá y empiezas a ver la automatización laboral, que es lo que nosotros estamos expuestos todos los días. Por lo menos yo que trabajo en manufactura y las personas que trabajan en manufactura. Y no solamente en manufactura, corillo. Usted va a la tienda y en la tienda usted tiene hasta ahí mirándole las caras a usted a través de cámara y tienen un montón de cosas. La IA ya está en todos lados. So, yo pienso que se refleja el temor a perder control sobre las propias creaciones basadas en tecnología que hemos hecho nosotros. Entonces, esos dilemas éticos de la conciencia artificial. Y ahí es donde viene este miedo de voy a usar esto para hacer historias de horror, historias de survival horror, o para utilizar el elemento de horror para darle backup a un juego de sci-fi. Y a mí me parece genial. Y cuando yo digo, Corillo, que me parece genial, y me ven así con esa pasión, es porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista de cómo el desarrollador estaba. O sea, cómo tú cuando te sientas dices, porque eso sucede. ¿Cómo yo voy a causar reacciones? ¿Cuál va a ser mi fórmula? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a desarrollar la historia? ¿Y cuáles son mis puntos? ¿Cuál va a ser mi base? Y yo me imagino la primera persona dice, contra. Nosotros tenemos Terminator y hay un montón de cosas, pero es que nadie ha hecho esto. Vamos a hacer esto. Pero si estamos en el espacio y se van a estas pajas mentales y empieza, entonces todos tus miedos. Pues ¿cómo? Fácil. La Tierra ha sido destruida y nos tuvimos que ir a vivir en flotas, pero ahora la IA que corre las flotas se nos ha virado y ahora quiere destruir la humanidad. Y te puse en un sci-fi setting. Qué genial, papá. Y todavía dicen que nosotros los nerdos estábamos locos. Esa es la mejor parte de todas. Es que muchas veces yo me doy cuenta que la gente que no le gusta pensar, no le gusta retarse a sí mismo, no le gusta ver más allá, te rechazan y es más fácil ponerte una etiqueta de que tú estás loco, tú eres esto, tú eres lo otro, porque como yo no lo entiendo, pues entonces es una buena manera de yo sentirme bien conmigo mismo, porque yo no entiendo lo que me estás hablando, yo lo voy a invalidar para entonces yo sentirme bien con mi vida, irme y estar tranquilo por ahí, tener algún tipo de control y sentir superioridad simplemente porque yo minimizo tus capacidades. Es la queja contra el intelecto y llevamos en esta ya, yo creo, como 15 o 20 años. El último grupito. El miedo a la desigualdad social y el colapso de la civilización por eso. La crisis social también ha sido representada, Corillo, a lo largo de los videojuegos. Y la podemos ver en Cyberpunk. Yo creo que es un muy buen sólido ejemplo donde los ciudadanos comunes luchan por sobrevivir. Even Death Stranding, que lo volvemos a mencionar acá. Y mano, a mí me encanta mucho traer aquí a colación The Division de Tom Clancy's. Donde nos presentan ese futuro distópico donde la brecha entre la gente rica y la gente pobre ha llegado a unos niveles insostenibles. Entonces, es que es tan genial porque es tan real la premisa. Lo hemos visto, Corillo. O sea, el que tiene poder quiere más poder. Entonces,
ese descontento con el capitalismo extremo y la creciente, ¿verdad? Y tenemos esta brecha de desigualdad que está generando una mayor fascinación con unos mundos distópicos. Porque si tú te fijas, a veces la gente cuando habla se desconecta. Aún los líderes mundiales, cuando se refieren a ciertas cosas, están totalmente desconectados de la realidad y están viendo las cosas totalmente deshumanizados. This is strict business. Y yo creo que para mí, este y el de la guerra nuclear deben ser los top. En miedos reales, en cosas que pueden suceder, que yo no necesito que venga alguien un virus y se invente un virus y lo modifique para crear zombies, porque corillo, yo les aseguro a ustedes que si alguien se pone las pilas para hacerlo, lo hace. Pero esos son otros 20 pesos. Bueno, pero yo puedo hacer el argumento que ya hay zombies. Lo que pasa es que no hay zombies con Humano. la tradicionalidad. Ajá. Bueno, yes, me gusta por dónde va. Me gusta. Usted, pues, las características de un zombie es una persona que no piensa, no tiene racionamiento y simplemente actúa controlado por un factor que le quita la autonomía. El dolor de estar vivo, como dice The Night of the Living Dead. The pain of being alive. Usted aplique eso a lo que usted piense que aplique y coja que usted con eso. Capita. Los videojuegos definitivamente no son solo entretenimiento, también funcionan como un espejo de las preocupaciones colectivas de la sociedad. Yo le he dicho, para mí es arte. Y hemos visto, según lo que hemos discutido hoy, que ya sea en pandemia, crisis climáticas, colapsos políticos, hablamos de avances tecnológicos y cosas que se salen de control descontrolado, incluyendo IA. Los apocalipsis en los videojuegos nos permiten explorar nuestros mayores temores en un entorno seguro, porque no está pasando. Y entonces tiene también un elemento catártico. O sea, tú estás ahí jugando y tienes un closure, tienes una historia que se está desarrollando para que tú puedas verle esa experiencia y puedas explorarle. Anda para el carajo. Así que, corillo, en la autopsia, nosotros, como es de costumbre, vamos a seguir analizando cómo el horror en los videojuegos se nutre de la realidad. Recordando siempre, corillo, que el miedo muchas veces es una forma de advertencia sobre el futuro que podría ser. Y la cultura pop sigue reflejando nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras preocupaciones, corillo, y nada de eso se va a ir. Estamos viviendo en un mundo bien, bien, bien complicado en estos momentos. Así que, como me enseñó Willy, ¿qué puedes hacer tú para evitar que pase? Pero no se preocupen, corillo. Have fun. Gracias por haber visto la bóveda hoy, la autopsia. La pasamos genial. Abajo está el Patreon, corillo. Si te gusta este contenido y quieres apoyarnos en lo que estamos haciendo, pasa por el Patreon, corillo. Hay diferentes tiers ahí. Escoger más que te funcione. También hay un link de donación por ahí. Pero mira, si no puedes hacer nada de eso, con que le des compartir a esto, dejes tu comentario y nos dejes saber si te gusta el contenido o no, es suficiente. Gracias por eso, corillo. Hasta el próximo episodio de La Bóveda, capita. Gracias. Gracias por estar aquí. Señor.